Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Caracol Ahora. En medio de las festividades del fin de año y el inicio de este 2023, el presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de Twitter que el gobierno colombiano había alcanzado un cese bilateral al fuego con 5 organizaciones delictivas. Inicialmente, esa tregua se adelanta con la guerrilla del ELN, la llamada Nueva Marquetalia, liderada por Iván Márquez, el Estado Mayor Central, el Clan del Golfo y las autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Todo esto irá hasta el próximo 1 de junio del año 2023. Estas son algunas de las reacciones que se han dado tras este anuncio. Es fundamental que se conozca la respuesta de cada una de las 5 organizaciones a quienes se dirigió esta propuesta. No es aceptable, creo yo, que sola una parte del gobierno vaya a definir un mecanismo de verificación sin que la otra parte participe en la definición del mismo. Porque además hay un elemento que le añade un poco más de complejidad a esto, y es que estamos hablando de organizaciones muy visibles, ¿cierto? Con una presencia a veces muy brumosa en el territorio. No estamos hablando de una estructura central, eso es más fácil con el ELN o como se hizo en su momento con las FARC. Tiene que encarar además el reto de que no habrá concentración de las unidades militares. No es solamente apagar los fusiles, sino que tendrían que mandar unos mensajes en relación con este tipo de actividades ilícitas. Entre ellas yo propondría, y lo digo abiertamente, pues que manden un mensaje en materia de no secuestrar durante esos 6 meses y ojalá de aquí para adelante todos esos actores con los que el presidente se va a sentar. Pues las dos partes asumen unos compromisos y claro que lo lógico es que las dos partes designen un árbitro, que es finalmente quien decide si las reglas que se han aceptado se están o no cumpliendo. Pero para entender más sobre estos procesos que tienen como objetivo, según el gobierno, proteger a las comunidades, facilitar diálogos de paz con el ELN y brindar condiciones para conversaciones sociojurídicas con otros grupos, está con nosotros a esta hora Andrés Macías, PhD en estudios de paz y conflicto y docente de la Universidad Externado de Colombia. Profesor, bienvenido. José Miguel, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, profesor, ¿cuál es la magnitud de este anuncio? ¿Por qué ha generado tanto eco? Bueno, pues José Miguel, la magnitud es enorme y yo empezaría por plantearlo como que todo anuncio, toda iniciativa que esté encaminada siempre a disminuir la violencia, a alcanzar algún nivel de convivencia y tolerancia en los diferentes rincones del país, siempre va a ser bienvenido, siempre va a generar esa euforia de querer tener un contexto mejor donde no nos matemos entre nosotros, más aún al comienzo de un año después de pasar estas festividades de fin de año, donde tenemos nuevos propósitos, donde hay un nivel de esperanza bastante alta, y más aún cuando la voluntad política del gobierno actual está encaminada hacia allá, hacia lograr disminuir la violencia en todo el país. Sin embargo, esto genera mucha controversia porque estamos hablando de un cese de hostilidades con diferentes grupos, todos grupos que son diferentes desde su naturaleza, su origen, su concepción, los intereses, las regiones donde están ubicados, grupos con quienes ya se está empezando un proceso como con el ELN, otros con quienes ya se hizo un proceso pero decidieron desistir de ello, como aquellos 2 grupos que hicieron parte de las antiguas FARC, que desistieron de ese proceso y ahora al parecer quieren empezar un nuevo acercamiento con el Estado, pero digamos que la credibilidad de esos grupos es bastante complejo, y donde hay otros grupos que parecerían ser grupos de crimen organizado, con un alcance importante, pero que no son grupos al margen de la ley con quienes se pueda pensar en un cese de hostilidades bilateral, porque no son grupos que tengan ese mismo estatus que la fuerza pública colombiana. Entonces, todos estos son elementos que hacen que el tema sea muy complejo, muy controversial. Es la primera vez también que se habla de un cese de hostilidades con 5 grupos al mismo tiempo, que plantea unos retos enormes en materia de verificación, en materia de otras actividades criminales, pero creo que eso lo abordaremos ahora más adelante. Así es, profesor, porque a mí sí me genera duda y hay un interrogante bastante grande, y es
si este cese bilateral se puede entender de forma general, porque usted lo mencionaba, profesor, cada estructura es particular. Unos tienen tintes políticos, otros están manchados por el narcotráfico, otros solamente alteración al orden público. Pero ¿cómo entender precisamente ese cese bilateral? ¿Va a haber algo en especial con cada uno de los grupos? ¿O cómo funciona eso? Porque usted lo mencionaba, creo que hasta el momento no hay antecedente de un acuerdo de un cese bilateral con 5 grupos totalmente diferentes, incluso que están en disputa entre ellos mismos. Así es, eso que planteas es tal vez uno de los puntos más complejos y es que estamos hablando de un cese bilateral entre el grupo A y el Estado, pero es que muchas veces, como sucede en el territorio del país, entre estos 5 grupos con los que se está entablando esta negociación o este cese de hostilidades, entre ellos mismos hay disputas. Entonces es complejo entender que el grupo A no se va a enfrentar con el Estado, que el grupo B no se va a enfrentar con el Estado, pero ¿qué va a pasar entre ellos? ¿Será que entre ellos tampoco se van a atacar? ¿Qué pasa si se atacan entre ellos? ¿El Estado ahí sí podría entrar a hacer algún tipo de acción armada? Eso es muy complejo, porque entonces si entre estos 2 grupos se atacan entre ellos y la población civil queda en medio, el Estado, la fuerza pública no se puede quedar cruzada de brazos y si interviene estaría violando ese cese bilateral con uno o con otro. Eso va a ser muy complejo. Sin embargo, tú lo planteabas ahora. Estamos hablando de un cese bilateral con 5 grupos que no se debería entender como un solo cese del Estado con todos los grupos al tiempo. Cada grupo tiene particularidades, empezando por una muy puntual en materia espacial. ¿En qué partes del país están? ¿En qué regiones están? Porque no todos los grupos están en todas las regiones. Entonces no podemos hablar de un solo cese bilateral con todos los actores, más allá que tampoco sería un cese bilateral, porque si estamos hablando de un cese de manera general, pues habría un cese multilateral, que podría ser tal vez el objetivo que busque el gobierno colombiano en el mediano y en el largo plazo. Pero en este momento debemos hablar de ceses bilaterales, particulares e individuales con cada grupo. Por eso seguramente va a haber algunas disposiciones específicas y diferenciadas para cada grupo, con un elemento puntual y es que tenemos una sola fuerza pública para enfrentarlas a todas. Entonces, para la fuerza pública va a ser un reto enorme poder entender las particularidades de cada uno de esos ceses individuales, que eso cuando se lleva a la práctica va a ser muy complejo de poder evitar violar el cese y de poder verificarlo, que es otro de los temas que van a ser muy complejos y muy retadores en esos próximos 6 meses. Profesor, yo quiero poner sobre la mesa los ecos políticos que ha generado este anuncio por parte del presidente Gustavo Petro. Y algunos sectores no afines, de pronto opositores al gobierno, han expresado y han levantado la mano por su preocupación. ¿Qué va a pasar con la institucionalidad? ¿Qué va a pasar con la fuerza pública? ¿Esto qué significa? Que los operativos, que los patrullajes que venían haciendo las fuerzas especiales, el ejército, la fuerza aérea, la policía, estas búsquedas de los laboratorios de narcotráfico, todo esto se va a suspender. ¿Qué va a pasar en esta materia? Bueno, en lo que se ha podido evidenciar hasta el momento de las características de los acuerdos, el cese bilateral lo que implica es una suspensión de acciones ofensivas del Estado hacia estos grupos y de estos grupos hacia el Estado, hacia la fuerza pública. Y digamos que el cese también aplica para evitar incidentes armados entre la fuerza pública y estos grupos. Lo complejo viene en qué medida la lucha contra el narcotráfico se puede entender por parte de estos grupos como una acción ofensiva de la fuerza pública contra ellos. O en qué medida una operación buscando incidir en materia de minería ilegal o tráfico de armas se va a entender como una acción ofensiva por parte de estos grupos. Y eso es lo que hace que sea muy complejo este cese bilateral, porque el Estado, el ministro de Defensa, ha planteado que se van a hacer estos ceses, pero que las acciones de la fuerza pública no van a cesar, no se va a cesar el combate al narcotráfico, ni a la minería, ni al tráfico de armas. Pero ¿cómo lograrlo cuando muchos de estos grupos están inmersos en estas actividades criminales, en estas economías criminales del narcotráfico, minería y demás? Estamos hablando entonces que el Estado va a lograr diferenciar cuándo
acciones o delitos de narcotráfico o delitos de minería son llevados a cabo por uno de esos grupos y en esos momentos entonces no va a operar, eso va a ser muy difícil. Lo que sí es claro es que los militares deben acatar las disposiciones del presidente y del ministro de Defensa. Esa es la cadena de mando. Pero estas disposiciones no pueden ir en contra de las funciones constitucionales de la fuerza pública, porque ahí entraríamos en una discusión jurídica bastante compleja, que va a enredar mucho más la operacionalización de todos estos acuerdos bilaterales. El Estado, la fuerza pública no va a dejar de operar, no va a dejar de realizar acciones ofensivas contra estos grupos. Hasta dónde pueden llegar es lo que los decretos deberían evidenciar, pero que sin duda alguna van a ser difíciles de operar y por eso es que puede llegar a ser muy factible que en algún momento las acciones por parte de la fuerza pública puedan ser consideradas como acciones ofensivas por parte de estos grupos, cuando en realidad puede que no lo sean, si ese es el caso. Muchas veces porque la fuerza pública va a continuar operaciones contra el narcotráfico, minería y otras economías criminales que estos grupos podrían entender como acciones contra ellos mismos. Eso va a ser muy difícil. Profesor, yo creo que la pregunta que se hacen muchos usuarios que están conectados a esta hora con nosotros, incluso también es una pregunta que me surge a mí, y es en materia blanca. ¿Qué va a pasar si en los próximos días hay un enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo? O inclusive hay un secuestro, hay un atentado, hay una mina, porque bueno, estamos en medio de un conflicto, a pesar de que se firmó un proceso de paz, pues han surgido disidencias de las FARC y se disputan el territorio que usted también ha mencionado y ha sido enfático en ese tema, que todo depende también de la posición geográfica. ¿Qué va a pasar? Porque es que estamos hablando de 5 grupos armados más la fuerza pública y es muy difícil controlar a 5 grupos armados que se disputan un negocio, que se disputan también un territorio, pero también una fuerza pública que tiene que garantizar la soberanía, la legitimidad del Estado, las operaciones, la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué llega a pasar si un día de esto se presenta un altercado, un enfrentamiento? Se va al piso este cese y al fuego bilateral, puede ponerse en riesgo también los diálogos con el ELN, porque esto surgió precisamente es para darle facilidad o celeridad a este diálogo, ¿o no? Claro, por todo lo que mencionas, estos ceses penden de un hilo, son muy débiles, son muy frágiles. Y es que habría que entrar a mirar el detalle de lo que se acuerde, de lo que quede escrito en esos decretos. Porque, por ejemplo, las minas antipersonal que ya existen, que ya están en el territorio, se van a contemplar como una acción posterior al acuerdo. Pues, habría que plantearlo como que esa mina se plantó antes del acuerdo, entonces de pronto si llega a explotar, pues no sería un ataque, una acción armada posterior al acuerdo y no entraría dentro de las condiciones para considerar que se violó el acuerdo. Pero entonces estos grupos deberían entregarle y poner a disposición pública, o por lo menos del Estado, dónde tienen ubicadas minas antipersonal. Y eso yo creo que es muy difícil. Debería ser de pronto el orden de las cosas, pero eso va a ser muy complicado. Los secuestros, nuevamente, si se acuerda que no se van a adelantar acciones armadas y se van a evitar acciones armadas por parte de esos grupos, el secuestro contra la fuerza, contra la población civil, ¿cómo se considera? ¿Como una violación a esos acuerdos? Porque si estamos hablando de un cese bilaterales entre el grupo y la fuerza pública, ¿dónde queda la población civil? Eso va a ser muy complejo y por eso es que son acuerdos muy frágiles. Y lo mismo, lo mencionaba al principio, si hay combates entre el Clan del Golfo y el ELN y la población civil queda en la mitad, la fuerza pública, ¿qué va a hacer? Puede intervenir, puede adelantar acciones armadas ofensivas contra estos grupos porque están atentando a la población civil, o el decreto del cese bilateral se los va a prohibir. Yo creería que no se los podría prohibir. Y desafortunadamente, en la mayoría de los territorios donde se disputan el control, estos grupos, la población civil queda en medio y la fuerza pública no los puede abandonar y debe garantizar que el bienestar de la población civil no se vea afectada por las acciones armadas de esos grupos ilegales. Eso es importante tener en cuenta, profesor, que al cierre de la grabación de este programa de sala de prensa, pues aún no se conocen los detalles de ese decreto. Muy posiblemente se espera que salgan las próximas horas en donde se van a dar esas líneas
rojas, esa reglamentación o cómo va a ser ese proceso que se va a adelantar en medio de este cese al fuego bilateral. Quiero hablar ahora, profesor, de algo que también es bastante importante y son los actores que entran como veeduría y también de seguimiento a este acuerdo en el que se llegó con estos grupos armados, que es la participación de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, que pues se han sido, si se puede decir así, ambiciosos en apoyar, como usted lo ha dicho, un proceso que está, mejor dicho, en una línea muy delgada, prácticamente está en un hilito porque, lo decíamos, son 5 grupos armados y la fuerza pública. De acuerdo. Y de pronto aquí tenemos como el imaginario o ese modelo que se libró en el proceso con las FARC, las antiguas FARC, ese mecanismo de verificación al cese el fuego bilateral, temporal y nacional, se denominó en su momento. Y lo claro es que va a haber un proceso de veeduría, de monitoreo y de verificación, en donde dentro de lo que he podido conocer de lo que se está discutiendo, es que además de lo que ya existe, de lo que ya se conoce, por primera vez se van a tratar de vincular organizaciones sociales dentro de estos mecanismos de monitoreo y verificación. Que aquí, bueno, habría que entrar a analizar si va a haber un solo mecanismo global que incluya a los 5 grupos o si cada acuerdo bilateral va a tener su propio mecanismo de monitoreo y verificación, uno de esos tantos cuestionamientos que tenemos. Pero bueno, lo cierto es que el gobierno ha dicho que va a haber participación de organizaciones sociales en los mecanismos de monitoreo y verificación, que yo lo veo como algo muy positivo. Difícil de operacionalizar, difícil de llevar a la práctica, pero muy positivo. Es la población civil diciendo qué está pasando y cómo me están afectando a mí. Otro elemento que también va a ser muy controversial es que al parecer el gobierno nacional va a permitir que estos grupos ilegales designen algún tipo de delegados que pueden ser de su mismo grupo o civiles de su confianza que hagan parte de ese mecanismo. Eso va a ser totalmente controversial. Quién sabe si se logra mantener, porque el hecho de mantener miembros de algunos de esos grupos cuyo estatus político es bastante difuso, pues no es tan claro por qué van a tener allí designados o delegados de su propia organización. Va a haber participación de organizaciones gubernamentales, va a haber participación de organizaciones como la Defensoría del Pueblo y va a haber veeduría internacional. Pero nuevamente, ¿cómo se van a distribuir? Va a haber algunos delegados para cada uno de los acuerdos bilaterales, van a ser los mismos para todos los grupos, eso va a ser muy complejo. Y hay otro elemento que vale la pena tal vez resaltar, y es que se va a retomar uno de los elementos, de las características o los instrumentos que se crearon durante el acuerdo con las FARC, y fue la participación de la UNIPEP, una unidad específica de la Policía Nacional, que es la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, que va a ser una unidad que se va a encargar de garantizar la seguridad de todos aquellos que hagan parte del mecanismo de monitoreo y verificación. Nuevamente, estamos vinculando a la policía a este mecanismo de monitoreo como un actor neutral, que los grupos que están allí en este proceso van a ver entonces a esta UNIPEP como un actor neutral, o así lo deberían ver, porque es la UNIPEP la encargada de garantizarle la seguridad a todos aquellos que hagan parte del mecanismo. Y resalta nuevamente esta labor de la UNIPEP, porque la UNIPEP se creó en un momento como una organización temporal, pero hemos visto cómo se ha mantenido y en el territorio ha jugado un rol bastante importante, no solamente en estos ceses bilaterales, sino en todo el proceso de presencia estatal en sectores rurales donde antes no había presencia estatal. Profesor, se nos empieza a agotar el tiempo, pero yo quiero tocar el tema de la evaluación y de pronto las conclusiones que puede dejar de pronto en junio este cese al fuego bilateral. ¿Cuál es la manera de medir el éxito de todo esto? ¿Prácticamente con la firma de la paz total? Bueno, José Miguel, yo creo que hablar de la firma de la paz total es tal vez algo más válido para el discurso político, pero en la práctica hablar de una paz total termina siendo de pronto algo muy difuso. ¿Qué es paz total? Que no haya un solo homicidio, que no haya una sola acción de violencia, que no haya ninguna amenaza en todo el territorio a miembros, a líderes sociales
o la paz total es que estos grupos dejen de existir, o la paz total es que no haya narcotráfico y que no haya minería ilegal. ¿Qué es la paz total? No es tan fácil de entender, sigue siendo muy difícil, sigue siendo muy difícil de entender y de operacionalizar. Yo plantearía más bien que para medir el éxito de estos ceses bilaterales no debemos irnos tan amplio, debemos mantenernos en el éxito sería que no se viole en ningún momento durante esos primeros 6 meses el acuerdo entre el Estado y cada uno de los actores. Eso sería lo que podría medir el éxito de estas iniciativas. Ahora, más allá de evitar la violación de estos acuerdos está en para qué se hizo el acuerdo. El acuerdo se hizo para un acercamiento que lleve a una agenda de negociación o que lleve a unas mesas de negociación o que lleve a la liberación de secuestrados o que lleve a qué. ¿Cuál es el paso siguiente detrás de estos ceses bilaterales? Eso permitiría entender también el éxito de por qué se llegó a firmar este tipo de acuerdos. Y por último, yo pensaría que no hay que ir tan lejos hasta los 6 meses porque el gobierno ha dicho que va a haber una verificación cada 2 meses. A los 6 meses se va a hacer una verificación global y de pronto se podría extender otros 6 meses. Pero yo diría que vamos paso a paso, cada 2 meses, midiendo a ver si se han logrado evitar violaciones a los acuerdos. Profesor, finalmente y muy rápido, hoy la noticia también política es el tema de la renovación de la flota de los CAFIR. Eso también ha generado toda una polémica. El gobierno ha dicho que venció el COMPES, expertos dicen que los COMPES no vencen, que es necesario actualizar o renovar la flota de aviones para la soberanía de nuestro país. ¿Usted qué piensa de este debate? Bueno, es un debate complejo. Llevamos más de 10 años porque desde 2011, 2012 el gobierno de Juan Manuel Santos también empezó a hacer este proceso. Después vino el gobierno de Duque. No han podido comprar los aviones, no han podido renovar la flota y este año se acaba la vida útil de los CAFIR que tenemos. Aquí hay mucha controversia porque el gobierno de Petro, cuando estaba en campaña, dijo no voy a comprar aviones. Llegó asumió la presidencia y seguramente entendió la complejidad de no renovar la flota. Incluso en su discurso, cuando dijo vamos a comprarlo, dio muchas razones de por qué era necesario y demostró su voluntad política para hacerlo. Ahorita hay ese tema de pronto más jurídico de la viabilidad financiera para comprarlos porque no hay COMPES, porque el COMPES se vencía este año y eso yo creo que es cierto, esa excusa. No se puede continuar la negociación porque el COMPES se acaba, pero es que hay muchos elementos adicionales. Si el COMPES se acaba, ¿por qué se dio tan poco plazo para el proceso de negociación? Una pregunta importante. Y lo otro es, ¿por qué no se ha iniciado entonces la discusión de nuevo COMPES lo antes posible? Porque es urgente. Pero es que hay otro tema que hay que tener en cuenta y es que la compra de este tipo de equipo militar no es simplemente el Estado decide comprarle a la empresa A o B un cierto número de aviones. Ese proceso de compra se denomina un proceso de compra por offset, compras por compensación, en donde las empresas que venden tienen mucho que hacer, tienen mucho que ver, porque el Estado les compra a ellos, pero ellos están obligados a ofrecer algún tipo de compensación por la compra, una compensación que puede ser transferencia de tecnología, coproducción o algo por el estilo. Y por eso ese proceso de negociación es una negociación y no una compra común y corriente. Ese proceso de negociación toma tiempo, donde el Estado exige unas cosas y las empresas que venden dicen yo le puedo cumplir eso o no se lo puedo cumplir, más allá de los aviones en sí. Y ese proceso de negociación fue lo que más se demoró. El gobierno se acercó a Dassault por los Rafale, también estuvo discutiendo con la empresa Saab por los aviones suecos y ninguno de los dos oferentes se acogió a lo que el gobierno estaba esperando. Entonces, en ese proceso de negociación, yo creo que hay responsabilidad de parte y parte. El gobierno, por no tener claro la validez del COMPES, por no haber iniciado de pronto un segundo COMPES que les permitiera tener un mayor poder de negociación y un mayor tiempo de negociación complejo. Esas empresas privadas francesas o suecas que también tienen algún interés y alguna capacidad para ofrecer una compensación que no pudieron surtir con base en lo que el gobierno les estaba pidiendo. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Un gusto, José Miguel, y un saludo para todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Y a ustedes también muchas gracias por estar conectados con nosotros. Continúen con toda la programación de Caracol Ahora.